Imaynallan kashankichis ñañaykuna, turaykuna, Facebookpi qatimuqkuna, hukmanta tinkuykusun, tupanaykusun. Ñuqayku Casa de la Literatura kuskachaqkuna kayku, sutiymi Ofelia Vilca, Sutika Jorge de la Cruz. ancha kusikuywan waqmanta huñunakunchis, allin hamusqan kankichis kay sesión nisqaman, rimaykunamanta hamut'aspa. Kunan p'unchay tradición oral ayllukunapa ñawinchamusaqku. Uyarimusunchis. Jorge, adelante. ¿Cómo están amigos y amigas que nos siguen por Facebook? Bienvenidos a esta sesión de Rimaykunamanta Jamutaspa, donde seguiremos explorando las palabras derivadas del quechua y los significados del mundo andino que están presentes en relatos de tradición oral y en la literatura escrita, donde iremos comparando sus sentidos relacionándolos con los recuerdos de nuestras vivencias. Queremos agradecer antes por acompañarnos en estas sesiones cada semana que nos toca realizar estas sesiones y también por compartir vuestros comentarios. En los comentarios encontramos muchas cosas interesantes, incluso desde sus saludos, contándonos desde qué parte del país o de otros países, ¿no? Nos están saludando. Gracias por todo ese entusiasmo y seguiremos explorando el quechua entonces en estas sesiones, sus sentidos, las palabras que vamos a encontrar en los textos de literatura peruana, tanto de manera escrita, tanto en los textos escritos que nacieron, ¿no?, desde la escritura y los textos de tradición oral. Bien, Jorge, hoy sobre qué vamos a conversar. Hoy vamos a conversar sobre dos relatos de tradición oral que están dentro de la antología número 1 del Ministerio de Educación. El primer relato se llama El Gran Pacto, es del año 2009, es una tradición oral de Pomalca y se encuentra originalmente en la revista Pomalca, ¿no? Y el segundo relato se llama La joven, el joven, la suegra y las alpacas, es una tradición oral de Caylloma. Así que para empezar, voy a pasar a leer el relato El Gran Pacto, que como dijimos se encuentra dentro de la antología literaria número 1 del Ministerio de Educación. El Gran Pacto, tradición oral de Pomalca. En tiempos de la hacienda, los trabajadores de Pomalca se sentían bien porque tenían su ficha de carne y pescado todos los días, así como el bono de alimentos y su pago todas las semanas. Pero lo malo era que pasaban muchos accidentes en la fábrica y en el ferrocarril, en donde los obreros perdían brazos, piernas y causaba horribles muertes. Algunos se molían junto a las cañas y se mezclaban con el azúcar. Todos estos accidentes no eran por casualidad o descuido de los obreros, sino por el pacto que los hacendados habían hecho con el diablo para entregar el alma de un trabajador cada vez que el diablo lo pedía a cambio que a ellos les fuera todo muy bien en su empresa. Los días martes y viernes el patrón se dirigía al Cerro Boró y lo veían regresar al día siguiente amarrado su cabeza con una pañoleta, con los ojos rojos y un aspecto muy agotado que se le notaba al caminar. Su chofer, que siempre lo había llevado y observado detenidamente, cierto día se llenó de valor, tomó su trago de yonque y decidió seguirlo escondiéndose tras una planta de bichayo. Lo siguió a una prudente distancia, y de repente aparecieron unos feroces perros negros que le impidieron continuar. El chofer empezó a rezar de miedo y los perros desaparecieron. Entonces, continuó tras su patrón, encontrándolo en medio de un remolino en el suelo junto a una bestia negra en forma de pavo que lo sacudía. Lleno de un susto, por un momento se quedó inmóvil, pero otro trago de yonque lo armó de valor y se abalanzó contra la bestia en defensa de su patrón. Pero la bestia, mostrando su terrible rostro al chofer, hizo que huyera del lugar hasta donde había dejado el auto. Muy asustado regresó a la hacienda y temeroso al día siguiente regresó a recoger a su patrón porque así acostumbraba hacerlo, encontrándolo como de costumbre, con un pesado saco que le ayudó a subir al carro.
pero esta vez puso mucha atención al contenido de la carga. Discretamente abrió un costado del saco y pudo ver cómo brillaba en el interior el oro que su patrón traía después del encuentro con el diablo. Así Pomalca progresó y fue una de las más grandes haciendas azucareras del Perú, ¿no? Ese es el relato El Gran Pacto, que como dijimos al inicio está dentro de la revista Pomalca y que es una tradición, ¿no?, del mismo lugar. Fundamentalmente no hay datos muy claros acerca del origen de Pomalca, ¿no? Un dato que sí es curioso es que la palabra Pomalca es una voz en quechua que procede de las palabras puma, león y oveja de color salpicado. Pero según algunas evidencias arqueológicas, se conoce que este lugar que Pomalca tuvo hace mucho tiempo atrás, una ocupación temprana donde se sucedieron diversas culturas, entre las que estuvieron la cultura cupiznique, la cultura mochica, lambayeque, chimú e incluso la cultura inca. En 1593, décadas después de que llegaran los españoles, se formó la estancia llamada San Pedro de Alcántara de Pomalca, dedicada a la crianza de cabras, cerdos, ovejas, que producían carnes, cebos y lanas, ¿no? También se sembró alfalfa, legumbres y árboles frutales. En 1615, casi un siglo después, se transformó en hacienda y en 1680 se inició la producción de caña y se instaló un molino. Entonces, Pomalca aumenta su producción, ¿no? Y a la muerte de sus herederos deciden vender la hacienda. Con el transcurrir del tiempo, que sucedieron varios dueños, hasta que en 1869 llega a manos de los hermanos Simón y Vicente Gutiérrez, que eran españoles, y quienes al inicio la denominaron Hacienda Pomalca y Hacienda Coyut, de modo separado. La familia Gutiérrez intensifica el cultivo de la caña de azúcar y es así como, pasada la depresión de la Guerra del Pacífico, esta hacienda se moderniza, mejora su producción con nuevos equipos para la fábrica y entre 1902 y 1920 se logran avances, ¿no?, muy interesantes a nivel de las fuerzas productivas. Pasan los años y en mayo de 1920 Pomalca y Coyut son adquiridas en conjunto por la familia de la Piedra del Castillo, ¿no? Y con la administración de la empresa Pomalca, esta familia de la Piedra moderniza con una nueva tecnología la fábrica, elevan la producción, intensifican también la expansión de sus tierras, la hacienda anexa a otras haciendas colindantes, hasta que ya en los años 80 y 90 tiene que adecuarse a las nuevas leyes que dan los gobiernos de esas épocas. Ahora, dentro del norte del Perú, específicamente en el lugar que nos corresponde el día de hoy, que es en Pomalca, abundan un montón de relatos de tradición oral y un montón de creencias que muestran la riqueza cultural de aquella zona. Entre ellas tenemos a personajes como por ejemplo las huacas, aparecen también en estos relatos doncellas, aves, ¿no? Como por ejemplo unos llamados los patitos de oro, hay otro relato que se llama la cruz de Coyús, otro que se llama la doncella de Ventarrón, o leyenda del toro que habló en la punta, la dama de la noche, la doncella del puente de la Huaca de los chinos, la fortuna de los piedra, etcétera, ¿no? Pero también hay entre estos mitos y leyendas, aparecen también ferrocarriles encantados y fábricas, símbolos tal vez de la modernidad que empezaba a llegar desde inicios del siglo XX. Así tenemos a historias como el ferrocarril encantado del Cerro Boró, a El Pacto y la fábrica encantada y la historia que acabamos de leer, El Gran Pacto, ¿no? Este es un relato, pues, de tradición oral que tiene como contexto, como dice en la historia, los tiempos de la hacienda en Pomalca. Con una ya fuerte industrialización, pues se nombra a un ferrocarril y a una fábrica, por lo que podemos centrarnos tal vez a finales del siglo XIX. De hecho, el primer párrafo que hemos leído nos da un panorama histórico de este periodo
ya que al parecer había cierta bonanza en Pomalca, ¿no? Pues los trabajadores de dicha fábrica recibían, como dice la historia, su paga todas las semanas, y además alimentos como carnes y pescado. Sin embargo, luego de que se nos presenta el contexto, este relato detalla en los siguientes párrafos los temas centrales, ¿no? Pese a dicha abundancia, algo anda mal. Los trabajadores suelen tener varios accidentes, tanto en su centro de trabajo como en los ferrocarriles. Y esto es visto como consecuencia de los pactos que, según se cree, se hacen entre el hacendado y el diablo en la cima de los cerros, los días martes y viernes, ¿no? Entre perros negros y demonios. Dicho pacto se centra en el siguiente acuerdo, ¿no? La prosperidad de la empresa, de los hacendados, es intercambiada con el alma de sus trabajadores, al diablo. Entonces, hasta aquí, con lo que hemos podido observar, tenemos ya 8 elementos importantes que serán constantes dentro de las narraciones orales de haciendas del norte del Perú. En primer lugar, tenemos a los obreros, en segundo lugar, a sus victimarios, relacionados casi siempre con el mal y la muerte, o sea, a la fábrica, al ferrocarril, al hacendado, a los cerros, a los perros negros, a los días martes y viernes y al diablo, ¿no? A su vez, estos elementos podrían bien subdividirse en dos tipos: los asignados a las creencias ancestrales, como son los cerros, los perros negros, los días martes y viernes, el hacendado y el diablo, y los asignados a los típicos elementos de la modernidad o de la industrialización, ¿no? Como son el ferrocarril y la fábrica. Tenemos pues el miedo al mal y el miedo a su equivalente moderno, que es la máquina, ¿no? Hablaremos brevemente de cada personaje o de cada tema. Podemos empezar con la relación que se elabora entre el diablo y el hacendado, ya que, como se dijo, es un tema recurrente en relatos del norte del Perú, que la mayoría de las veces tiene a uno de los integrantes de la familia de la piedra como personaje. Así tenemos, por ejemplo, el relato La fortuna de los Piedra. No recordemos que los Piedras son estas personas, esta familia que compra las haciendas de Pomalca, ¿no? Entonces hay un relato llamado La fortuna de los Piedra, donde se nos cuenta que los últimos hacendados de la familia de la Piedra, dueños de la hacienda Pomalca, fueron una de las familias más adineradas del país, porque según también los trabajadores, los braceros, habían establecido un pacto con el diablo para lograr toda su riqueza. Este pacto consistía en entregar pues el alma de un trabajador cada año o cuando ellos querían recibir más dinero y oro, ¿no? Sin embargo, todo el dinero ellos lo cambiaban en joyas de oro y lo llevaban a enterrar a una huaca llamada la Huaca San Juan. Dicen incluso que hasta ahora, al mediodía, ven a don Augusto de la Piedra rondando estos lugares, protegiendo su tesoro. Aunque también es cierto que en otros relatos, como el llamado El hacendado adinerado, que se vendió al diablo, será el mismo hacendado quien venda su propia alma, ¿no? También en el relato El pacto y la fábrica, se asegura otra vez que el dueño de la hacienda Pomalca, Augusto de la Piedra, realizó estos tratos que al parecer se mantendrían incluso en la actualidad, ya que, como dice el párrafo final de esta historia, este pacto aún sigue vigente, pues cada cierto tiempo ocurre un accidente en la fábrica, ¿no? Sin embargo, este relato tiene como punto de diferencia que los trabajadores, al notar al notar la seguidilla de accidentes y muertes conectadas con el trato entre el patrón y el diablo, optaron por usar amuletos de acero para ahuyentar el mal, aunque después estos al parecer no llegaron a funcionar, ¿no? También haciendo una conexión un poquito más literaria, recordemos también esa tradición de Ricardo Palma llamada Don Dimas de la Tijereta, donde ya se hablaba pues de este pacto entre un ser humano y el diablo, aunque en este caso pues no era un hacendado Don Dimas, sino era lo que se llamaría un escribano, ¿no? Por otro lado, y volviendo al relato del Gran Pacto, es también interesante, como ya dijimos, destacar los días y el lugar de encuentro entre ambos personajes, ¿no? El hacendado y el diablo, para que hagan el trato. Se nombra primero a los días martes y viernes, que bien pueden relacionarse con las creencias o supersticiones asociadas al mundo occidental de la mala suerte, ¿no? Los famosos martes 13 y viernes 13 dentro de la religión cristiana y dentro de la llamada numerología, que son traídos a estas tierras por ciudadanos extranjeros. Luego se habla también del Cerro Boró. Este es un cerro famoso en Chiclayo
porque alrededor de él se tejen varios mitos y leyendas relacionadas con las fuerzas malignas. Será también el sitio, el Cerro Boró, donde se hará el sacrificio humano. Por ejemplo, hay un relato titulado El ferrocarril encantado del Cerro Boró, ¿no? Es una narración oral que también tiene como espacio de encuentro a este cerro. Eh, y, y es que este cerro, y es que el cerro en general parece cumplir las funciones protectoras propias del Apu en los Andes, pero en la costa aparece bien como lugar de apariciones cristianas, de vírgenes o de santos, como en relatos El Cerro de la Vieja y El Viejo de la Bayeque, o El Cerro de la Campana de la Libertad, ¿no? Ambos recopilados por Francisco Izquierdo Ríos y José María Arguedas en el libro Mitos, leyendas y cuentos peruanos, ¿no? O también este cerro a veces es un lugar que resguarda a frailes, a ánimas u hombres, como en las leyendas referidas al Cerro Azul, pues en Cañete. Por otro lado, la aparición de los perros negros en el Gran Pacto es también recurrente en otros relatos orales. Y es que el perro es uno de los animales que aparece registrado tanto en la iconografía como en las excavaciones arqueológicas de ocupaciones tempranas en el Perú, asociadas la mayoría de las veces a guerreros enterrados con sus canes, como sucedió en las tumbas encontradas en el noreste de Lima, pertenecientes a las culturas Lima, Ixma y a la propia cultura inca, ¿no? Aparte de esto, pues el perro, en especial el perro negro en los Andes, está muy unido a las almas, ¿no? Recordemos, si no, al perro Guaira, que guía a Rosa Cuchillo por el Ucupacha, el mundo de los muertos, hasta ascender al Hanakpacha dentro de la novela Rosa Cuchillo de Oscar Colchado. Dentro de la costa, el perro negro está relacionado esta vez a un animal salvaje y peligroso que o bien puede proteger algo en especial, como cuenta el relato oral El perro negro. El perro negro guarda los peces de Huacho, se llama, ¿no? En donde este perro vigila la no extinción del cardumen ante la presencia de los pescadores. O bien también este perro negro representará pues una metáfora del demonio, ¿no? Como en el relato que hemos leído, El Gran Pacto. Por último, las referencias a las máquinas parecen provenir de las creencias que unen la tranquilidad, ¿no? y la paz de la vida campestre a la bulla y contaminación de las industrias en un periodo en donde los hombres y las mujeres pasarán de trabajar en una especie de autarquía, trabajar para sí mismos, para que se provean alimentos, a trabajar para un otro, en este caso el hacendado, que se relaciona pues al mal, ¿no? Entonces, tanto en cuerpo, o sea, estos obreros van a trabajar o van a dar el cuerpo, es decir, la fuerza productiva de la masa trabajadora y también el alma, ¿no? Es decir, la fuerza productiva que alimenta en este caso pues al mal, al diablo, ¿no? De esta manera la explotación será representada en su máxima fuerza con estos relatos orales que verán al ferrocarril o a las fábricas pues como grandes monstruos que engullirán hasta la última gota de sangre y sudor para alimentar las ganancias de los hacendados, ¿no? Una metáfora general del capitalismo, tal vez, que generaría más creencias y que se uniría a las ya mencionadas creencias ancestrales de cerros, de demonios y de perros negros, ¿no? Y ahora vamos a dar paso al siguiente relato y le doy la voz a mi compañera Ofelia. Sí, muchas gracias, Jorge. Estuve atenta escuchando a lo que nos decías acerca de ese relato de Pomalca. Bueno, el relato que yo les voy a leer ahora tiene que ver con lo que tú mencionabas acerca de la forma de pensar o las creencias, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de las personas que provenimos del Ande, ¿no? Que hemos nacido en la sierra, ¿no? Entonces, este relato se llama El joven, la suegra y las alpacas, un relato que tiene un título muy largo. En este libro, que es la Antología Literaria 1, editado por el Ministerio de Educación del Perú, este relato aparece como un relato que forma parte de la tradición oral de Caylloma. Y aquí dice que el narrador es Alejo Maque Capira.
Bien, hace mucho tiempo vivía en una estancia una joven que tenía una cantidad enorme de alpacas. Vivía sola con su mamá. No tenía esposo. Tenía un vecino que a su vez era un joven soltero. La madre de esta joven era una mujer muy mala y de ninguna manera quería que la joven se casara. Un día, el joven vecino, que era un pobre campesino que pasteaba animales ajenos, se conoció con la joven mientras pasteaban los animales. Allí deseó que la joven fuera su mujer. Así empezaron a amarse a escondidas y la joven quedó embarazada. Bueno, pero ¿por qué esta joven poseía esa cantidad tan grande de alpacas? Por lo siguiente. Del lugar denominado Mamajocha salieron destinadas para esa joven unas alpacas sagradas llamadas Cuya, y también le fue enviado a la joven un hermoso tamborcito o caja. Mientras las pasteaba, al tocar la joven ese instrumento, las alpacas Cuyas se reproducían enormemente. La mamacocha también habría ordenado, siendo que la joven ya tenía hombre, que el hijo que tuviera fuese una rana. Así, la joven dio a luz una rana. El niño rana no debía ser visto ni por el joven ni por la madre de ella. Una vez que dio a luz, ya no salía a pastear, sino permanecía todo el día en la casa cuidando a su hijo rana. Por otro lado, el joven comenzó a hacer continuos viajes, y la alpaca y las alpacas por sí mismas salían de los corrales donde dormían, y sin que nadie les ordene iban a comer a los bofedales. Cuando atardecía, la joven tocaba su instrumento que sonaba tin, tin, tin. Al escucharlo, las alpacas por ellas mismas se reunían y regresaban en tropel a los sitios donde dormían. La mamá de la joven, que vivía en otra casa, ya sabía que su hija se había juntado con ese muchacho y también que había quedado embarazada, aunque no la vio dar a luz. Como ya no veía a su hija, pensó, ¿por qué será que mi hija ya no sale a pastear? Tanto se habrá encariñado con su hijo que está todo el día cuidándolo en la casa. Pensando en esto, un día la engañó. Oye, hija, los ladrones están arreando a las alpacas, le dijo. Al escuchar esto, la joven se apuró para ir a ver a las alpacas. A su hijo lo envolvió con cariño en una manta y lo dejó en la casa. Mientras la madre de la joven entró a la casa a ver al niño, al desenvolver la manta encontró una rana. Entonces la mató aplastándola con una piedra. Cuando las alpacas supieron la muerte de la rana, todas se fueron a la mamajocha. Así, de la misma forma como salieron, desaparecieron allí. La joven tras eso desapareció igualmente en la laguna madre, siguiendo a las alpacas. También los manantiales de los bofedales se secaron, y se dice que por eso ahora llueve poco. Hay unas pocas creencias que guardan muchos secretos acerca de la vida de las alpacas. Si desaparecieran, también desaparecerían las mismas alpacas. Así como hay bastantes cuentos tanto sobre alpacas como personas como ranas. Ahí termina entonces este relato mmm, que nos habla, como ya vimos, de un tema que es muy común en la zona del Ande, ¿no? Que es la actividad agrícola, en este caso la actividad ganadera. De acuerdo, como ya les había mencionado, a esta antología, a este libro que recoge este relato, el narrador proviene de Caylloma. Caylloma es un distrito que queda en la provincia que lleva el mismo nombre, ¿no? Esta provincia queda en la región, a su vez, ¿no? Queda en la región Arequipa. En la provincia de Caylloma, la forma la cosmovisión, ¿no? Los relatos, las canciones, son muy similares o tienen temas muy similares, ¿no? Caylloma cuenta con 8 distritos, ¿no? Achoma, Cabanaconde, Callali,
Chivay, Coporaque, Huambo, Huanca, ¿no? Tuti, Cibaro, San Antonio de Chuca, Majes, entre otros, Madrigal también está, ¿no? Eh, no, entre estos, en estos distritos obviamente también hay comunidades campesinas, ¿no? Anexos. Eh, es muy conocido en esta provincia una zona, digamos, que se considera como un atractivo, un paisaje atractivo muy importante que tiene esta zona es el Valle del Colca. En las zonas rurales, ¿no? de Caylloma, la ganadería precisamente es la actividad económica más importante, ¿no? La ganadería referida a la crianza de alpacas, sobre todo, ¿no? Por esta razón, todo lo concerniente a la crianza de camélidos sudamericanos, especialmente como la alpaca, va a formar parte del día a día de los pobladores de Caylloma. Es por eso que existen muchos relatos, así como se señala en este relato, que hablan sobre alpacas y sobre lo que significa, ¿no? Las alpacas en la vida de las personas de Caylloma. Este relato es un ejemplo de ello. Eh, Además, bueno, ya pasando, digamos, a un lado más, a un plano más personal, este relato me recordó mucho a lo que mi papá me contaba acerca de sus viajes a la provincia de Caylloma, ¿no? Mi papá viajaba por su trabajo a Caylloma para para trabajar con los comuneros de Caylloma, ¿no? Con las personas que criaban ganado, alpacas, ¿no? Y también se dedicaban al tratamiento de pastos, de pastizales. Eh, Mi papá me decía que junto con sus compañeros de trabajo, ¿no? Conversaban a veces con los comuneros de esta zona, ¿no? Y ellos narraban historias muy similares a esta, ¿no? Que les acabo de leer. Entre estas historias, ¿no? Habían efectivamente doncellas, jóvenes, ¿no? Que tenían hijos, ¿no? Y esos hijos eran sapos, ranas, ¿no? Eran dueñas efectivamente de un gran rebaño de llamas o alpacas, y estos animales que prácticamente se cuidaban solos, ¿no? Y efectivamente había también una un personaje, así como un villano, ¿no? En este caso la madre de la joven, pero en otros relatos es la suegra, ¿no? La madre del joven, ¿no? También este personaje era causante de la pérdida de autonomía, digamos, de estos animales, ¿no? Era como que el que había roto esta forma de vivir que tenían el hombre y las personas, ¿no? Con su ganado, ¿no? Entonces, como que el ganado, como ustedes han visto en este relato, las alpacas le ahorran trabajo a las personas, pero por culpa de este personaje se rompe esta relación, ¿no? Entre alpacas y personas, ¿no? Es decir, en la distribución de trabajo, ¿no? Esta doncella siempre, bueno, se llamaba Choquecisa. Ese era el nombre que yo le escuchaba, ¿no? Hablar a mi papá y además sobre esta doncella, bueno, lo leí posteriormente en otros textos, tenía otro nombre similar, ¿no? Además, me llamó mucho la atención también al escuchar este relato que hay eh, en otros relatos que son similares a este, ¿no? También hay presencia de los nevados, de los cerros nevados, las montañas, ¿no? Los nevados que son sagrados y que a su vez son custodiados por seres que son mitad humano, mitad alpaca, ¿no? Que son conocidos como pajochas, que son similares a los ucucos que custodian el nevado de la Usangate en Cusco. De hecho, esta provincia colinda, ¿no? Con Cusco. Y también, ¿no? En estos relatos existe también la intervención de los Altumisayu, ¿no? Que son estos sabios eh, que existen en el Ande, esas personas, ¿no? Que adquieren una sabiduría para poder conectarse, contactarse, ¿no? Interceder entre humanos y las deidades, ¿no? Y siempre, en este caso, en estos relatos de Caylloma, los Altumisayuk siempre van a interceder
para que se multiplique el ganado, ¿no? Para que no haya una pérdida, una sequía, ¿no? Que afecte la vida del ganado. Bueno, años después, como ya les había adelantado, leí un libro, y este libro se llama La doncella sacrificada, mitos del Valle del Colca, que fue publicado en 1997, que es una recopilación de relatos justamente de esta zona de Caylloma, del Valle del Colca, ¿no? Este, esta recopilación fue realizada, fue hecha por Carmen Escalante y Ricardo Valderrama, ¿no? Los antropólogos cusqueños, que son, que tienen otros libros más muy interesantes que hablan sobre la cosmovisión andina, sobre el quechua. Bueno, y en este libro también he encontrado relatos donde existen referencias a deidades femeninas, ¿no? En Caylloma. Ahí está como esta predilección en los relatos. Estas deidades femeninas son sumamente importantes para los distritos de esta provincia, ¿no? Uno de ellos, una de estas deidades, por ejemplo, es la Mamacocha, ¿no? Que también se menciona en este relato. La Mamacocha es una laguna, ¿no? Precisamente situada en las alturas de Chivay, ¿no? Así se llama Mamacocha. En este libro aparece como Mamajocha, ¿no? Que es la forma como se dice Mamajocha, ¿no? En quechua. Eh, bueno, también aparece la nube Jowa, ¿no? Jowa es una nube, bueno, se le describe como una nube, otras veces como como el viento, pero un viento más fuerte, ¿no? Esta nube o este viento trae al granizo, atrae al granizo y vive en los manantiales, ¿no? Eso es lo que se cuenta. Y también está el cerro Chungará, ¿no? Este cerro Chungará es un cerro muy especial, es un cerro femenino, ¿no? Bueno, la mayoría, yo había escuchado, sobre todo porque yo provengo del Cusco, que la mayoría de los cerros tienen una representación más bien masculina, ¿no? Son concebidos así, ¿no? Como entes masculinos, pero en el caso de este cerro de Chungara es diferente, ¿no? Bien, entonces a este cerro Chungara y a la Mamacocha se les considera precisamente en Caylloma como las dueñas de las alpacas, porque permiten su reproducción. Asimismo, Choquecisa o Chojecisa también aparece como un manantial, como si fuera un manantial en sí, ¿no? Que habla con las otras deidades como son los cerros, y de ella también provienen las alpacas. En este relato de la joven, vemos cómo se relacionan los pastores con los animales, en este caso con las alpacas, ¿no? Nos habla justamente de la vida, ¿no? de los quehaceres de los pastores. La tiña o tamborcito o la cajita, ¿no? que aparece en este relato, es un instrumento que precisamente sirve a los pastores para poder concentrar y reunir al ganado. En este caso, la tiña ya trasciende, ¿no? Trasciende su función que conocemos actualmente, porque su sonido ya tiene un efecto como que a una distancia mayor, ¿no? Y de esa forma consigue llamar a las alpacas. Por otro lado, las alpacas y el hijo de la joven son un regalo de la mamacocha. Se dice que las alpacas son cuya, ¿no? Que es un término quechua que se refiere a algo amado, ¿no? A algo que también provoca lástima, pena, pero es en un sentido más de ternura, ¿no? Bueno, no sé cómo traducir eso en el español, pero es la forma como a mí me enseñaron a sentir cuando era niña, ¿no? Como vimos, las alpacas están asociadas al agua, que representa lo femenino, ¿no? Como los nevados, desde donde brotan los manantiales o las lagunas, a diferencia de las llamas que están asociadas a una concepción del agua como masculino, ¿no? Como por ejemplo una nube o quizá la misma constelación yacana, ¿no? Bueno, pero esa es digamos, un proceso un poco más largo, ¿no? Y también asociado a las lluvias, ¿no? Que bajan para fertilizar el suelo, ¿no? Al agua que viene de arriba, ¿no? O para poder rebasar los lagos o los manantiales, ¿no? Las alpacas son animales que viven o se alimentan siempre de los bofedales, ¿no? Que digamos que es un pasto que crece en las zonas más húmedas.
las alpacas no pueden comer, dicen los ganaderos, ¿no? De otro tipo de pasto, no tienen que comer de los bofedales, a diferencia de las llamas o de las ovejas, no sé, pero las alpacas siempre prefieren este tipo de alimento, ¿no? Bueno, y los bofedales son, a su vez, están formados por o reciben el agua de los manantiales, ¿no? Que provienen a su vez de los nevados. En este relato, las alpacas desaparecen o regresan al manantial cuando muere el niño rana, ¿no? El hijo de la joven, al ser aplastado por la suegra de la joven. Ah, perdón, en este caso, en este relato es por la madre de la joven, ¿no? Pero en los otros relatos vamos a ver que es la suegra. Podríamos pensar también bueno, al hablar de la rana, el sapo o el sapo, ¿no? Que son, digamos, se refiere generalmente a estos dos anfibios en estos relatos. Vamos a encontrar relatos muy antiguos, incluso en el manuscrito de Huarochirí, donde existe la referencia a este animal, ¿no? Esta referencia al animal indica, digamos, el fruto de una unión eh, que no se debería dar, de una unión como que prohibida, ¿no? Entonces, sí, bueno, en este caso la joven era como que algo sagrado, ¿no? Porque está asociada con la mamajocha, ¿no? Entonces, parecía, ¿no? En el relato sugiere que no debía juntarse con ningún hombre, pero lo hizo, ¿no? Entonces, su hijo nació como un sapo, una rana, ¿no? Eh, por otra parte, las personas en los Andes, ¿no? En las zonas rurales, y bueno, yo recuerdo que también teníamos la creencia de que podíamos nosotros leer las señas con respecto a la proximidad de la lluvia o a la ausencia de esta, ¿no? Cuando escuchábamos el croar de los sapos, ¿no? Estos anfibios, ¿no? Según nuestra forma de pensar, predicen o llaman a las lluvias, pues viven en los manantiales, en los lagos o en las lagunas. Bueno, así este relato, como también se dice, como lo menciona en el libro, se refiere no solamente a la pérdida de utilidad que va a tener el tamborcito latinja, ¿no? Y con esto a darle más trabajo a los pastores, digamos, porque los alpacas ya no se pueden cuidar solas, sino que alguien tiene que estar detrás de ellas, sino que también es el comienzo de una época, indica, ¿no? Habla del comienzo de una época de sequía que tiene muchas consecuencias nefastas, ¿no? Para la agricultura, para la ganadería. Una de ellas, especialmente que está vinculada a las alpacas, es que las alpacas van a morir, ¿no? Porque no van a poder comer de los bofedales, ya no van a estar húmedos los bofedales, ¿no? Entonces, esto por causa del descuido, el maltrato hacia las alpacas. Esto también indica un vínculo muy fuerte entre los hombres y el ganado, ¿no? Las personas, los pastores, ¿no? Creen, la forma de pensar en los Andes es así, ¿no? Las personas no son dueñas de los animales, ¿no? Son las deidades, ¿no? El lago, el cerro, ¿no? El apu, los que son dueños de los animales, ¿no? Y por otro lado, los animales hay que cuidarlos bien, hay que criarlos bien, porque la crianza como que es mutua, es recíproca, ¿no? Ellos también crían a las personas porque nos conceden muchos beneficios, ¿no? Entonces, en esa medida también los pastores o los ganaderos tienen que cumplir con su rol de reciprocidad. Entonces, eso sería con respecto a este relato. Bien, yo quisiera invitarlos a seguirnos en estas sesiones. En la próxima semana también tenemos otra sesión, comentando también acerca de si ustedes han podido recordar o quizá pregunten, ¿no? Si conocen algunos relatos acerca de la tradición oral de Pumalca, como el relato similar, ¿no? Al que les compartió Jorge, o un relato similar a la crianza de alpacas, ¿no? Como yo les he compartido. ¿Mm? Les agradecemos mucho, Jorge. Sí, como decía Ofelia, ustedes pueden comentarnos ahí en Facebook
si estos relatos que les hemos narrado les ha recordado alguna tradición oral que les han contado, familiares, o que ustedes saben porque tal vez son originarios de esas zonas, porque les hemos contado justamente dos historias que están, una al norte y otra casi al sur, ¿no? Una es Cayoma y otra pues es Pomalca, ¿no? Entonces, la idea de estas sesiones es justamente apelarle, como dijimos en un inicio, a sus recuerdos, a sus vivencias y que de esa manera se enriquezca más la tradición oral tan diversa y tan rica en temas dentro de nuestro país. No solamente eso, Ofelia, así que nos Sí, despedimos y nos vemos eh, el otro sábado. sí, Tupananchis Kama, Nanaykuna Turaykuna. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.